En el año 61 después de Cristo, Pablo escribe la primera epístola de Timoteo, empleando el saludo típico paulino de gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. A la vez, declara la invisibilidad e inmortalidad del Padre y lo llama único y sabio Dios. 5 capítulos más adelante, escribe del Padre como el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A lo largo de la carta, declara que hay un solo Dios, refiriéndose al Padre, y un solo mediador entre Dios, el Padre, y los hombres, Jesucristo hombre. En ese mismo año, después de escribir la primera epístola de Timoteo, Pablo escribe la corta carta a Tito, declarándose siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, pidiendo para Tito gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En ella, hablando de Jesús, declara que aguarda la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como veremos más adelante y en otras ocasiones, la versión King James, la versión usada por los pioneros adventistas y por la propia Ellen White, dice otra cosa que cambia significativamente el texto de la versión Reina Valera de 1960. Ella dice: esperando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo, comulgando con todas las declaraciones del autor en otras cartas y epístolas. No debemos olvidar que Pablo escribió que solo hay un Dios, el Padre, el cual es llamado varias veces como único Dios verdadero, y recordar que el Hijo de Dios es Dios por derecho de herencia, por ser de la misma naturaleza de su Padre y por ser Hijo literal del Padre. Por eso es digno también de gloria, honra y adoración. Un año más tarde, en el año 62 después de Cristo, Pablo escribió en Roma durante su primer encarcelamiento la carta a los Efesios. En ella, como de costumbre, saluda a las iglesias de Éfeso con un gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y concluye despidiéndose con paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Ese mismo año, Lucas escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. Al año siguiente, en el año 63 después de Cristo, muere Andrés, hermano de Pedro. Murió en Acaya, Grecia, como mártir crucificado en forma de X, bajo el gobierno de Nerón. También muere Natanael, conocido como Bartolomé. El año de su muerte es un misterio y no queda claro cuándo murió. Su martirio y muerte se atribuyen a Astiages, rey de Armenia. El rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia, hasta que renunciase a su Dios o muriese. Finalmente fue decapitado. Sobre el año 64 después de Cristo, Pedro escribe en su primera epístola: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo anterior pide de Dios Padre en santificación del Espíritu, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero en el mismo capítulo, en el versículo 11, dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Al año siguiente, en el año 65 después de Cristo, Simón el Celote murió por crucifixión. Entre el verano y el otoño del año 66 después de Cristo, Pablo escribe, poco antes de su muerte, la segunda carta a Timoteo, pidiendo gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. A la vez, y en ese mismo año, Jerusalén es asediada por el ejército romano a manos de Cestio Galo, mientras millones de judíos celebraban la fiesta de tabernáculos. Pero Cestio, con su ejército, abandona el sitio por órdenes de Roma. Los judíos salen al encuentro de los soldados romanos y matan a tantos cuantos soldados pudieron. A partir de ese momento, Jerusalén se cree liberada del yugo romano. Entonces estaba ya dada la señal que Jesús dio 40 años antes. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Al año siguiente, en el año 67 después de Cristo, Pedro en su segunda carta escribe: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, declarando que Jesucristo es Dios. Aún así, en otras versiones como la King James Version, Pedro dice: por la justicia de Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Este saludo de la versión King James tendría más armonía con todos los saludos paulinos que el de la versión Reina Valera de 1960.
Aún así, el hecho que se declara Dios a nuestro Salvador Jesucristo armonizaría con todo lo que veremos más adelante, pero la evidencia textual indicaría que el saludo correcto estaría en la fiabilidad de la versión King James y no en la versión Reina Valera 1960. A la vez, y en el siguiente versículo, Pedro pide gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, armonizando con la versión King James. Ese mismo año muere Pedro. Fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo porque no era digno morir como su Señor había muerto. También, ese año, Pablo escribe la carta a los Hebreos. En ella declara que el Hijo es el resplandor de su gloria, la del Padre, y la imagen de su misma sustancia, y que fue heredero de un nombre más excelente que el de los ángeles. Ya Salomón, entre el 971 y el 986 a.C., había escrito: ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí sabes? Refiriéndose al nombre que tiene en el Padre, el cual ha sido heredado por su Hijo. Moisés, hablando del Hijo por boca del Padre, declaró que «mi nombre está en él», e Isaías 44:6 nos confirma cuál es ese nombre. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. En la misma carta de Hebreos y mismo capítulo, Pablo declara la filiación del Hijo con el Padre. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, cuando declara de nuevo que él le volverá a ser padre y Cristo le será de nuevo por hijo, cuando sea introducido al mundo con un yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Siglos más tarde, Ellen White escribiría: en su humanidad, Cristo era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Seguidamente, en el versículo 6 del primer capítulo, Pablo escribe lo que Dios dice del Hijo. Adórenle todos los ángeles de Dios, y 2 versículos más adelante, el Padre dice al Hijo: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ese mismo año muere Pablo de Tarso, en Roma, decapitado bajo el gobierno de Nerón. Sobre el año 70 después de Cristo, Judas, no el Iscariote, saluda bajo la misma fórmula que los otros discípulos: a los santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y en el versículo 4 hace una fuerte declaración al decir que hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, refiriéndose al Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Durante 3 años y medio, la nación judía había tenido oportunidad de abandonar su amada ciudad, pero pasado ese tiempo de gracia, Jerusalén es asediada y destruida por el ejército romano de Tito en el año 70. Se cumple lo predicho por Jesús: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo judío es destruido durante la festividad de Pascua. 2 años más tarde, en el año 72 después de Cristo, Judas, llamado también Judas Leveo o Tadeo, muere. Algunos dicen que fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, otros dicen que murió atravesado por flechas. También, ese mismo año, murió Tomás, atravesado por una lanza en la India. En el año 74 después de Cristo muere Mateo, conocido como Leví. Fue martirizado por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia. Murió decapitado con una espada. 6 años más tarde, en el año 80 después de Cristo, muere Matías, el apóstol escogido para tomar lugar de Judas Iscariote. Fue apedreado y luego decapitado. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.